Piali, nena toca Lilica al Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la segunda casilla de la 16ª trecena, el tonali Ome Olin, 2 movimiento. Un tonali del rumbo del Tlahuiztlampa por donde sale el sol, el color es el rojo. Y hablando de soles, fíjense que Olin, el movimiento, trae como regente a Nanahuatzin. Nanahuatzin es ese numen contrahecho que se arrojara a la gran hoguera allí en Teotihuacán, donde todos los divinos se habían reunido para crear al quinto sol, al sol de nuestra era. Y él recibió el llamado de Quetzalcóatl, le dijo, sé tú, bubocito, y él estaba, pues ya como había vivido como le había gustado, pues estaba contrahecho y lleno de bubas. Pero aquí lo que el mito nos quiere decir es que no importa cómo haya sido tu vida o cómo estés, siempre tendrás una oportunidad para renacer en un proceso alquímico como un sol. En esta trecena el regente es Xolotl y Xolotl es el gemelo precioso de Quetzalcóatl y él es muy importante en este mito del quinto sol porque cuando Nanahuatzin, convertido en sol, se posicionó y después Tezistecat, que también se arrojó a la hoguera y se convirtió en otro sol, y sabemos que Pactecat le arrojó un conejo y se implantó en la cara, bueno, pues ya tenemos el sol y la luna. Están ahí listos los astros para que comience la nueva era, pero no se mueven. No hay un movimiento perceptible. Está la pulsación de estos dos astros maravillosos. Y entonces Nanahuatzin, ya convertido en ese sol, le pide a todos los seres divinos que para que él empiece su movimiento junto con la luna, ellos tienen también que arrojarse a la hoguera, que sacrificarse, porque tiene que empezar un nuevo estadio. Y entonces todos los divinos aceptan el autosacrificio menos Xolotl. Él no lo acepta. Y entonces empieza este mito a tener mucho significado porque Xolotl va a ir huyendo de Ejecat, que es el encargado de atraparlo para que cumpla su destino. Y él, al ir huyendo, se va a encontrar con muchos detalles interesantes que tienen que ver con qué es el gemelo, porque dice el mito, se esconde atrás de un maíz y entonces surge un maíz doble. Se va atrás de un maguey y surge un maguey doble. Después se arroja al agua y se convierte en el axolotl. Pero en esas experiencias se va reencontrando y se va dando cuenta que para que haya un nuevo orden debe haber una muerte total para que surja una nueva vida, una nueva era. El señor de la noche que acompaña es Tepeyolocli, el corazón de la montaña, el que cuida esa montaña de los mantenimientos. Y esa montaña pertenece a otro ser maravilloso que viene en el numeral 2, que es Tlaltecuhtli, la tierra. Ese ser que finalmente nos va a abrazar para descarnarnos y dejarnos como semillas preciosas en los puros huesos. Viene acompañado del Quetzalhuitzilin, el colibrí precioso. Un tonali que es verdaderamente una danza de todos estos divinos que van a generar nuestro espacio-tiempo y nuestra vida misma. En el vasto escenario de Tlaltecuhtli, donde la tierra se entrelaza con el cielo y el caos, se convierte este caos en orden. No hay orden sin caos y viceversa. El tonali Omeolin se despliega como un río de posibilidades. Aquí cada paso que damos se siente como una huella indeleble, un eco del sacrificio que nos transforma. Imagina a Xolotl, el guardián de la dualidad, que se desplaza entre sombras y luces, recordándonos que para renacer primero debemos dejar caer las máscaras que nos limitan. Es en un autosacrificio, un viaje a través de las capas densas de nuestra existencia, donde el dolor y la belleza se abrazan en un vals interminable. Al igual que el colibrí, el Quetzalhuitzilin, que vuela hacia atrás, nos enseñamos a tomar aliento en el silencio antes de lanzarnos nuevamente al caos de la vida. El numeral Ome 2 nos habla de la simetría en el desorden, dos fuerzas opuestas que se convierten en un solo latido.
Tlaltecutli con sus garras poderosas nos recuerda que somos hijos de la tierra, criaturas hechas de polvo y de luz, ofreciendo nuestras esencias divinas en un ciclo eterno de muerte y renacimiento. Ella, Tlaltecutli, nos descarnará, liberando nuestras esencias divinas de lo que hemos acumulado, transformando el peso de lo vivido en alas de libertad. Y en la penumbra Tepeyoloctli, el jaguar, el guardián de la montaña, el que tiene en su poder el eco de los ancestros, se erige como el corazón palpitante de ese esa gran montaña, ese gran monte de los mantenimientos. Su piel lleno de estrellas es un recordatorio de que en la oscuridad surgen más brillantes los colores de la vida. Él es el eco del sacrificio, el guardián de las promesas y los sueños que habitamos. En este ciclo de Olin, el movimiento perpetuo, el dinamismo que emana del del entrelazamiento de nuestras fuerzas internas, encontramos nuestro verdadero ser. Cada latido del corazón es un recordatorio de que nada permanece estático, todo evoluciona, y en cada transformación, en cada ofrenda, nos acercamos a la esencia de lo que somos. Así, bajo la mirada de Nanahuatzin, ese ser maravilloso, el numen de la humildad, aprendemos que el sacrificio, el autosacrificio, no es pérdida, sino una ofrenda de amor hacia nosotros mismos y hacia el universo que nos sostiene. En su luz convertimos nuestros miedos en alas y en cada renacer hallamos un nuevo propósito, un nuevo camino en esta danza cósmica que es la vida. Yo escribí un relato para que comprendamos más el mito de Xolotl, pero a nivel humano. Y dice así: en una tierra olvidada donde el polvo se aferra a las sombras de los cactos, un hombre llamado Istak caminaba con el peso de un destino que no comprendía. La brisa cargada de ecos ancestrales le susurraba al oído historias de dioses que habían muerto y renacido, relatos de un sol que, inmóvil, se negaba a iluminar su camino. Istak, con el corazón agitado, se adentró en un maizal. Las cañas se alzaban como columnas de un templo olvidado. En su mente el eco de las palabras de los ancianos resonaba: el movimiento es vida, hijo. Sin él solo hay sombra. Pero él no sabía cómo mover su alma estancada, cómo romper el silencio del universo que lo rodeaba. En su búsqueda se transformó en Xolotl, el dios de las sombras. La noche lo abrazó y en su oscuridad se convirtió en un ser que huía de su propia esencia. Se escondió entre las hojas de maíz, donde la petrificación del tiempo lo envolvía en una sensación de calma, pero también de desesperanza. Allí en el silencio sintió la presión de un sacrificio inminente, una necesidad de renacer. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a despuntar, Istak se encontró frente a un maguey. Las hojas brillaban con el rocío y por un instante vio en ellas el reflejo de su propia lucha. El maguey, con sus dos cuerpos entrelazados, le habló sin palabras. Era un símbolo de dualidad, de lo lunar y lo solar, de la vida y la muerte, del sacrificio necesario para renacer. Sintió que su piel se convertía en espinas, que sus raíces se adentraban en la tierra buscando la sabiduría de lo inmutable. Pero el temor lo asaltó y con cada latido de su corazón se sintió más cercano a la inmovilidad que a la vida. No quiero morir, se dijo, y el viento susurró lo que Hécat le comunicaba. Le trajo la respuesta de los dioses: para vivir debes entregarte. Así Istak se echó a huir hacia el agua, se sumergió en el río que serpenteaba como un recuerdo perdido. Allí se transformó en ajolote, un ser que aún conservaba la esencia de su niñez, que no había contemplado su metamorfosis. En su reflejo vio su propio miedo, la incapacidad de dejar atrás lo que había sido, pero también vio la promesa de lo que podía llegar a ser.
En esa inmersión comprendió que la petrificación no era un final, sino un momento de pausa, una invitación a la reflexión. Cada sacrificio, cada transformación lo acercaba a su esencia, a esa esencia de su ser. Se dio cuenta de que su vida estaba tejida con hilos de luz y sombra, de movimiento y quietud. Finalmente, Istak emergió del agua, su corazón latiendo con la fuerza del quinto sol. En su mente resonaba el eco de los dioses, recordándole que el sacrificio no era una pérdida, sino un acto de amor hacia la vida misma. Con cada paso que daba sentía cómo el universo se movía a su alrededor, cómo el sol y la luna danzaban en un ciclo eterno. Así Istak encontró su propósito, ser el puente entre las sombras y la luz, entre la vida y la muerte. Comprendió que como Xolotl debía abrazar su dualidad, aceptar su viaje y transformarse constantemente. En su corazón, el eco de la creación resonaba con él, la certeza de que cada autosacrificio, en cada metamorfosis, reside la esencia de la vida. Y así, con el viento con Ejecatl a sus espaldas y el sol iluminando su camino, Istak se convirtió en el viajero eterno, un dios que camina entre los hombres, recordándoles que la vida es un constante renacer, un sacrificio de amor que jamás termina. Este relato nos invita a encontrar lo divino que nos habita. No está fuera, sino dentro de nosotros. Y a lo mejor cada experiencia nos va a llevar a descubrirlos y a finalmente entregarnos a ese huehueteotl, al tiempo, al fuego. Nuestro conjuro es el siguiente. Ha llegado mi hora aquí, frente al Teotzcali, a la luz, al calor de la gran hoguera del fuego alquímico de Huehueteotl. Me desprendo de la última idea limitante y me encamino sin orgullo ni temor. Entonces hoy yo mismo soy lo que Ome Olin es. La ofrenda en Teotihuacán, como lo fue en Anahuatzin. Yo soy el cambio, la transformación, el movimiento. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Kaltonak. También me puedes encontrar en TikTok, porque Lili Kaltonak no te abandona. Y hoy nos toca ponernos en movimiento, desprendernos de todo aquello, entregarnos a la vida misma que con todas sus experiencias nos va moldeando. Cada vez que la vida nos sacude, que nos saca de esa normalidad, nos está invitando a una nueva aventura, a un nuevo crecimiento, a una nueva transformación. Hasta pronto. Timota.